se han dado la oportunidad o han tenido más que nada el compromiso de reunirse cada mañana con la finalidad de aprender y de crecer espiritualmente, y agradecemos a Dios también porque ya llegamos a fin de la semana. Estamos a unas horas de entrar el sábado y pues agradecer a Dios por ello, ¿verdad? Estamos también ya a prácticamente a una semana por concluir el año, y solamente le pedimos a Dios que nos pueda conservar como lo ha hecho eh, durante este año. Vamos a orar para continuar con nuestra última parte de nuestro aprendizaje de la carta de Judas. Señor, en esta mañana damos gracias porque eres muy bueno con nosotros. A pesar de nuestras actividades durante el día, durante la semana, estar cansados de preocupaciones, de tantas cosas que hay en nuestra vida, Señor, llegamos al punto final de esta semana, y antes de iniciar cualquier actividad de este último día, queremos poner nuestra vida en tus manos. Gracias por las grandes lecciones, las grandes enseñanzas que tú nos das, Señor. Que en esta mañana, al finalizar el estudio de tu palabra, podamos entender y comprender y reafirmar nuestra fe. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora pues llegamos en la parte final de nuestro estudio de la carta de Judas. Como hemos visto y pues hemos logrado entender, el libro, la carta de Judas, con tan solo 25 versículos, es una de las cartas también pues más cortas que se registra en la Biblia. Y pues la carta de Judas nos trae grandes lecciones, y pues si nosotros lo estudiamos detenidamente a profundidad, sacaremos grandes lecciones que nos ayudarán a crecer en nuestra vida espiritual. Hemos estudiado cómo la carta de Judas, cuál era su finalidad o cuál era su propósito por el cual se escribió eh, en el tiempo de la iglesia primitiva. El versículo 20 continúa de la siguiente manera y dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, y orad movidos por el Espíritu Santo. Si nosotros vamos al inicio de la carta de Judas, vemos cómo el apóstol Judas desde el principio inicia su carta con, con motivación, y de igual manera así termina su carta. El versículo 1 dice: amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. El versículo 3 dice: amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. Sentí la necesidad para alentarnos a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo inicia y termina de esta manera. El apóstol Judas en el versículo 21, cuando él menciona: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, nos hace recordar de cuán importante que nosotros mantengamos nuestra fe firmes en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de dificultades. Y muchas veces pareciera que es difícil, porque cuando hay una prueba, hay una dificultad, hay situaciones que muchas veces nos ponen a reflexionar o decir: ¿será que vale la pena continuar? ¿Será que tomé la mejor decisión de aceptar a Jesús? Pero en la parte final de su carta, Judas
aparte de que nos motiva al inicio de su carta, aparte de que nos exhorta, aparte de que nos advierte por las cosas o los resultados que tendrán todas aquellas personas que en su momento hicieron mal, como estudiamos, o sea, las consecuencias o los resultados de esos impíos que tendrán en el juicio cuando Cristo venga. Ahora el apóstol en la última parte nos anima a que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe. Por eso dice, pero vosotros, amados, cuando vuelve a mencionar esa palabra, amados, nos hace recordar que Cristo murió por nosotros, somos amados de Dios, y entonces eso nos da a entender de que a pesar de que el cristiano en su momento de dificultad, de prueba, debe de recordar que tiene a un Padre Celestial que lo va a amar en momentos de dificultades. Entonces, también el versículo 21, cuando dice, edificaos sobre vuestra santísima fe, recordemos que la fe, cuando nosotros leemos en hebreo y nos dice que es algo que no podemos ver, es algo que no podemos tocar o palpar. Entonces, pero también nos hace mención o nos da un ejemplo de, de un personaje, o si nosotros recordamos cuando Nehemías, en el tiempo de Nehemías, cuando estaban pasando por una situación muy, muy difícil. Dice, cuando ellos estaban restaurando el muro de Jerusalén, recuerden que algo que pudo identificar en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de Nehemías, fue la fe. Entonces, pero también era necesario utilizar, recuerden que con una mano ellos trabajaban, entonces, y con otra mano ellos sostenían sus espadas. Si en cualquier momento el enemigo venía, ellos estaban preparados. Entonces, eso nos quiere o nos da a entender de que de esa manera actúa nuestra fe. No solamente creer en el oír o aceptarlo, sino que también viene como segunda, viene cómo nosotros podemos actuar, como nuestra actitud hacia ello. Entonces, el versículo 21 sigue diciendo, mientras esperáis, perdón, el versículo 20 dice, y orad movidos por el Espíritu Santo. Recordemos que en el versículo 19, la parte final decía, esos son los que causan divisiones sensuales que no tienen el Espíritu. Y en el versículo 20 nos dice, y orad movidos por el Espíritu Santo. Otra de las consejos o exhortaciones que da el apóstol Juan en su carta a los fieles, a los creyentes, es que nosotros podamos orar unos por otros, por nuestros prójimos. Y creo que durante esta semana, antes de iniciar la temática, cada uno de ustedes ha expresado, ¿verdad? En sus oraciones, que orar por el hermano que está enfermo, que está batallando, que está en pruebas. Y es una de las cosas que nos debe de identificar como hijos de Dios. Cuán importante que nosotros nos animemos los unos a los otros, que oremos por nuestros prójimos, porque muchas veces no sabemos qué es lo que están pasando, muchas veces no sabemos qué situación están viviendo los hermanos. Tal vez mi situación no esté muy mala como el hermano que está sufriendo, pero siempre es importante orar unos por otros y, como dice, movidos por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que dirija también cada día nuestra vida. Entonces, el versículo 21 nos dice, manteneos en el amor de Dios mientras esperáis que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Otra vez nos menciona la palabra amor. Dice, manteneos en el amor de Dios. Recuerden que en momentos de dificultades, en momentos de pruebas, las personas no siempre van a estar de nuestro lado. Tal vez nos dicen, no, yo te apoyo, sabes que yo te aprecio, yo te quiero, lo que tú necesitas.
Pero cuando llegan las pruebas o dificultades muy pesadas, es cuando incluso nuestra propia familia pues se aleja de nosotros. Por eso cuando dicen manteneos en el amor de Dios, la única manera en la cual nosotros podemos mantenernos, o en otras palabras, cuando otros escritores dicen, aparte de manteneos, ellos también nos dan las palabras de conservarnos en el amor de Dios. O sea, la única solución que nosotros tenemos, o la única opción para mantener firme nuestra fe, es mantenernos en el amor de Dios. Recuerden que el amor de Dios no se compara al amor de la humanidad. Entonces, mientras esperáis que el de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Creo que una de las promesas que nosotros tenemos, hermanos, como hijos de Dios, como adventistas, es la segunda venida de Jesús. Por eso durante esta semana, y el día de ayer estuvimos estudiando que, al final, cuando llegue el momento final de este mundo, llegará un juicio. Y a través del juicio, de ese juicio, pues vendrá la segunda venida de Jesús. Esa es una de las esperanzas que nosotros tenemos, de ver a Jesús cara a cara por segunda vez. Después de haber batallado, después de haber sufrido, después de haber pasado por dificultades, nuestra recompensa será la segunda venida de Jesús, ver a Jesús cara a cara. Entonces, cuando cuando Judas nos dice conservaos o manteneos en el amor de Dios, nos recuerda otro versículo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10, dice de la siguiente manera: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, que si realmente queremos permanecer, conservarnos, debemos amar a Dios de todo corazón. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. O sea, hacerlo todo por amor, y de esta manera que nosotros podamos dar a conocer ese amor hacia otras personas. Recordemos que los mandamientos de Dios también se nos ha dicho o hemos aprendido que es el carácter de Dios. Entonces, Dios desea moldear nuestro carácter, Dios desea que amemos no solamente a Él de todo corazón, sino que también nosotros podamos reflejarlo a nuestros prójimos. Entonces, pues la segunda venida de Cristo es el evento pues más grande que se espera en los tiempos finales. Y Dios desea, y el Judas en la iglesia primitiva en ese entonces, él animaba y exhortaba y deseaba que esos hermanos que se desviaron del camino, empezaron con sus malas interpretaciones, deseaba a Judas que esos hermanos recapacitaran, reaccionaran, para que ellos volvieran en el camino por el cual comenzaron y aceptaron desde un principio. Entonces, el versículo 22 y 23 sigue diciendo: sed compasivos con los que dudan, a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego, a otros mostrándole compasión, aborreciendo aún la ropa manchada por la carne contaminada. En otras palabras, hermanos, la invitación, la exhortación para nosotros es que nosotros podamos ayudar a nuestros prójimos, no solamente a las personas que nos rodean. En específico, versículos 22 y 23 nos dice que nosotros ayudemos a los, vamos a llamarle así, a los miembros de iglesia, a los hermanos que pasan por dificultades, a los hermanos que tal vez fallan, son disciplinados, hermanos que tal vez cometen adulterio, transgreden el sábado, cometen ciertos errores. ¿Y qué es lo que hacemos cuando un hermano falla, cuando un hermano peca, cuando un hermano está en malos caminos? En vez de ayudarlo, sucede todo lo contrario.
Pero la exhortación o la invitación y la amonestación en esta mañana para nosotros, Judas nos hace es que nosotros nos acerquemos a ellos. Por eso dice, sed compasivos con los que os dudan. No sabemos en qué momento nosotros vamos a pasar en esa situación. Si nosotros llegáramos, y yo me he puesto a pensar, si en algún momento yo llegara a fallar, yo llegara a cometer algún error, no me gustaría que alguien o que los hermanos me estén mirando, que mal mirando, que me estén diciendo de cosas. Me gustaría que alguien se acercara conmigo o me animara, que orara por mí. Entonces, ¿qué más con esos hermanos que están sufriendo? Y si, digo, si eso me gustaría a mí, entonces debería de poner en acción lo que dice el apóstol Judas. Sed compasivos con los que dudan, a otros salvadlos, o sea, animarlos. O sea, en vez de ir a criticarlo, decirle, no, hermano, no debiste de hacer eso. Al contrario, buscar esas palabras de ánimo para que ese hermano, en vez de que se desanime más y salga de la iglesia, regrese a los buenos caminos, recapacite y que ellos vean que a pesar de sus errores, es cierto, Dios nos perdona, Dios nos da de su amor, de su misericordia, pero que ellos, esas personas, esos hermanos puedan comprender que somos seres humanos, cometemos errores, es verdad, pero también esos errores nos ayudan a no cometer los mismos. Entonces dice, a otros mostrarles compasión, aborreciendo aún la ropa manchada por la carne contaminada. Entonces, aceptar al pecador, aceptar a esa persona que pecó, pero también aborrecer el pecado. Son cosas muy, muy, muy diferentes cuando el apóstol menciona, dice, aborreciendo aún la ropa manchada por la carne contaminada. Recordemos que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador, pero también ama al pecador. Entonces, el versículo nos sigue diciendo, el versículo 24, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin falta ante su gloria con gran alegría. Entonces, si nosotros vamos nuevamente al versículo 1, dice, dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los llamados, amados por Dios al Padre, y nuevamente dice esta palabra, y guardados por Jesucristo. Entonces, así como el Judas inicia su carta, así lo termina, dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Dios está dispuesto a protegernos, a cuidarnos, a guardarnos de todo peligro, de guardarnos de todas las tentaciones, de las acechanzas del enemigo. Pero si nosotros recordemos que tenemos el libre albedrío, pero si nosotros no queremos, no estamos dispuestos, Dios no nos obliga. Solamente nosotros tenemos la decisión de aceptar o no aceptar a Jesús. Entonces, cuando dice aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, Dios desea, cuanto más Dios desea que nosotros mantengamos en nuestro caminar cristiano sin caída, pero vivimos en un pecado donde si miramos o volteamos a la izquierda, a la derecha o hacia atrás, en cualquier momento nosotros vamos a caer. Pero la promesa que nosotros tenemos es que Dios nos da oportunidades para continuar. Y aquí en esta última parte de la carta de Judas, también nos pone un ejemplo como los corredores. Dice que los corredores cuando están en su competencia no miran hacia los lados ni hacia atrás, porque en un parpadeo al mirar o descuidarse de su carrera, es en cualquier momento ellos pueden tropezar y caer. De igual manera, así es nuestra vida cristiana. Es una carrera constante donde no debemos de detenernos, debemos de tomarnos de la mano de Dios para continuar. Entonces, Judas ya en la parte final nos hace recordar de que Dios siempre estará con nosotros en momentos difíciles. Y también el deseo de Judas es de que los hermanos fieles
que estaban correctos, que se mantenían fieles en la palabra, ellos también pudiesen ayudar a esos hermanos que estaban en un error, que habían pecado, que habían eh, caído, que habían tropezado. Entonces, Judas nos hace la invitación en esta mañana que nosotros podamos ayudarnos unos a otros. Entonces, el versículo 25 dice, a Dios nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, y ahora y por todos los siglos. En otras palabras, así concluye Judas con su carta. Dice que el único sabio, el único rey del universo, el uno que tiene la potestad, el uno que tiene el dominio, y aquí nos termina diciendo, y la autoridad, o sea, recordemos que es una de las palabras que nosotros estudiamos, una de las cosas que los impíos no respetaban cuando, en ese entonces, cuando la iglesia primitiva estaba pasando por situaciones difíciles. Dice, ahora y por todos los siglos sea la honra y gloria para Dios. Entonces, esa es la misión para nosotros, hermanos, de que nosotros reflexionemos, analicemos de cómo estamos en nuestra vida y también ayudar a nuestros prójimos, animarnos, si realmente deseamos amar a Dios, de que Él moldee nuestro carácter, es de dejar que Dios dirija nuestra vida. Entonces, ese es el deseo y el anhelo, así como Judas lo tuvo en la iglesia primitiva, también ese es mi deseo y mi oración. Y estamos a una semana por concluir el año y hemos tropezado, hemos caído, hemos pasado por dificultades, pero Dios ha estado con nosotros. Dice, a Dios nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad ahora y por todos los siglos. Entonces, a medida que nosotros vayamos caminando en nuestra vida cristiana, a medida que nosotros vayamos aprendiendo en este mundo lleno de pecado, pero con la ayuda de Dios, dice, vamos a entender y a comprender la obra o lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Y lo más importante es que sigamos en nuestra carrera cristiana. Entonces, y la recompensa para nosotros es que veremos su gloria de Dios y lo verlo y lo podemos ver cara a cara en su segunda venida. Entonces, podemos concluir de esta manera en la carta de Judas. Judas nos aconseja, nos exhorta, nos advierte a no olvidarnos de lo que nosotros creímos o cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando una persona o el hermano o la hermana vino a darnos unos estudios bíblicos, cuando nos hizo la invitación por primera vez para estudiar o para ir a la iglesia. Dice, a no olvidarnos de lo que hemos oído y creído. Debemos de permanecernos firmes en la fe y es por eso que debemos de ayudarnos unos a otros y por medio de la oración y la compasión para crecer juntos en el amor de Dios. Así que hermanos, ese es mi deseo y mi oración que nosotros podamos mantener nuestra fe firme en medio de situaciones difíciles. Y si estamos en un error, si estamos en ciertos pensamientos que no son correctos, pues pedirle a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo dirija nuestros corazones, nuestra mente y que nos guíe para que nosotros podamos tener la recompensa que es ver a Jesús por segunda vez. Entonces, así concluimos, hermanos, nuestro estudio durante esta semana, recordando que Dios es sabio, Dios es bueno y Dios nos ama, que muchas veces no podemos entender ese amor. Así que, hermanos, estamos a una semana por concluir y pues lo único que yo deseo y le pido a Dios es que ustedes se puedan mantener firmes. Tal vez no los conozca en persona, pero han demostrado su apoyo hacia su servidor y pues
y lo único que yo puedo regresarles son estas enseñanzas de ánimo que Dios nos deja por su palabra. Y si Dios nos da la oportunidad, si no nos podemos ver en esta tierra, ¿verdad? Vernos en el cielo, que ese sea nuestro deseo y nuestra oración. Y vamos a concluir con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por las lecciones que nos has dado. Gracias por recordarnos que tenemos un propósito en esta vida, Señor, que debemos de amarnos unos a otros, amar tu ley, amar tus mandamientos, que también es tu carácter y deseas moldear nuestro carácter. Permítenos ser ayuda para los hermanos que están desanimados, que ya no quieren nada en la iglesia o que han cometido ciertos errores. Ayúdanos a ser esa fuente de bendición para aquellos que sufren, que necesitan. Y gracias por la promesa que tú nos has dado de que te veremos cara a cara por segunda vez. Que esa fe que tenemos, Señor, pueda mantenerse firmes hasta que tú vengas por segunda vez. Quédate con el pastor, bendice a su familia, que tú le sigas dando sabiduría para dirigir a la iglesia, también a los ancianos, a los dirigentes de iglesia, Señor, que podamos mostrar también cada día ese amor, esa compasión por los hermanos y también a cada uno de mis hermanos, de los miembros de la iglesia, Señor, que ellos puedan crecer espiritualmente, ellos puedan caminar firmes hasta que tú vengas por segunda vez. Gracias por escucharnos, gracias por esta semana que nos has regalado. Y Señor, permite que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro hablar sean dirigidos por ti en este día. Que al comenzar nuestras actividades podamos reflejar tu carácter. En Jesús lo pedimos. Amén.